Amén. Bueno, miren, felicidades al PRM. Tuvo de aniversario el fin de semana, cumplió 11 años. Partido, si se puede decir por las siglas, joven, aunque ciertamente es más que un desprendimiento, es una mutis de lo que fue el PRD. El PRD se fuera prácticamente nada, prácticamente de forma inmediata, mientras el PRM lo vació la dirigencia completa y lo que terminó de hacer cuando llegó al poder en el 20, ya lo poquito que quedaba en el PRD, aferrado a alianzas con el entonces gobernante PLD, quedó reducido a prácticamente nada y el PRM terminó de vaciarlo desde el gobierno. Entonces, si bien es un partido nuevo, la mayor parte de su dirigencia viene de un PRD, o sea que son dirigentes de muchos años, una estructura política que prácticamente se mudó completa también de muchos años. Ahora, como sigla, como partido, con sus ideales, su ideología, su forma de ejercer la política, tratan de hacerlo diferente, evitar los errores del pasado, una marca PRDista que tenía algunas características, entre ellas el pleito, la división, que siempre tuvieron permanente. Hasta ahora, hasta este momento, ellos han tratado de evitarlo. Y bueno, hacen, digamos, desde el punto de vista de la marca, es una marca exitosa. En 11 años han gobernado 5 y algo, o sea, la mitad de su vida política, de su existencia, el PRM ha sido gobierno, lo cual de momento un buen averaje, ¿verdad? Entonces el presidente ayer encabezó un acto en la Gran Arena del Cibao, donde participó prácticamente toda la dirigencia. Como siempre, algunas ausencias llaman la atención. Llamó la atención que no estuvo la secretaria general Carolina Mejía, que no solamente es la segunda figura institucional del partido, sino también una de las aspirantes que aparece con opciones para suceder a Abinader en el gobierno, por lo menos en la candidatura presidencial, aunque sí estuvo su padre, que es la otra gran figura del PRM, perdón, el expresidente Hipólito Mejía, sí estuvo en la Arena del Cibao, o sea que sí se entiende que hay algún tipo de disgusto, digamos que no sería de la estructura de Carolina, porque su papá, que es la cabeza de su campaña y además el más cabeza caliente de la campaña de ella, estuvo ahí ayer. En sentido general, varios mensajes fundamentales, el tema de esa parte, la parte política, el presidente Abinader, que es la principal figura, sin duda alguna, el principal líder de ese partido, y quien será en los próximos meses elegido presidente del PRM, señalaba que el debate debe ser de ideas, no de nombres, para elegir quién será la figura que encabezará la candidatura presidencial, quien llevará a la rienda de la candidatura presidencial del PRM en las próximas elecciones, en la transición, ese proceso de la sucesión de la candidatura presidencial y eventualmente de la presidencia de la República. Aspiran ellos, porque el presidente decía ayer que ellos volverán a ganar las elecciones. Digamos que es el proceso más difícil. Tienen primero la renovación de las estructuras partidarias, no hay debate con el presidente Abinader y que pasará él a ser el presidente del partido, pero sí hay, en la Secretaría General hay una pugna interna entre grupos, entre aspiraciones, la Secretaría de Organización también, y a nivel nacional seguro las expresiones de las diferentes estructuras se expresarán en la elección de presidentes provinciales, presidentes directivos municipales y además miembros de las diferentes estructuras de dirección central, dirección política, etcétera. Entonces es un proceso delicado, pero sin duda el más delicado de todos es la elección de las candidaturas, particularmente de la candidatura presidencial. Es por allí donde los partidos políticos históricamente, incluido el PRD, se han dividido. Más recientemente el PLD, anteriormente fue el Partido Reformista, el PRD más de una vez se dividió en ese proceso de elección de candidatura presidencial y ahora mismo hay varias opciones, varios grupos que se disputan, no aparecen, al menos visualmente no se ven grandes, a simple vista no se ven grandes fricciones, pero están ahí. Hay fricciones, hay grupos que sienten más apoyados, menos apoyados, hay grupos que se sienten minimizados, hay grupos que entienden que tienen una fuerza más determinante, etcétera.
y es la gestión de ese proceso que pienso el presidente Abinader deberá tener como su principal reto interno como presidente de su partido en los próximos meses, de cara ya a octubre del 27, cuando el PRM ha definido que elegirán sus candidatos por un método de primarias cerradas, o sea, a votar solamente los miembros del PRM que se encuentren en el padrón. En términos de gobierno, el presidente señaló que quien incurra en actos de corrupción, quienes no administren de forma adecuada los recursos. Ya no esté alineado. Exacto, que no esté alineado con el tema, ese fue el término, gracias Johanna, con el tema de la gestión de los fondos públicos, es un traidor al partido. Un momento en el cual el PRM se encuentra, digamos que perdió la virginidad en aquello de los impolutos, la corrupción siempre es aquella, el Código Penal se le aplica completo al comité político, y bueno, le ha estallado entonces un caso Senasa y otros ruidos que están apareciendo. Entonces el PRM hace un ejercicio de intentar retomar el discurso de la lucha contra la corrupción internamente en esta oportunidad, señalándose hacia adentro, dice, bueno, quien no está alineado es un traidor al partido. Es un mensaje que ellos tienen que retomar. Yo creo que el discurso de la corrupción nunca ha sido un discurso políticamente beneficioso para nadie, porque la verdad es que corruptos hay en todos los lados. Políticos, sector público, sector privado. Desde aquí la corrupción opera desde el motorista que se ve en vía contraria. Ahí comienza la corrupción, hasta el empresario que soborna para obtener una contratación pública al más alto nivel. O sea, aquí hay unos niveles de corrupción que están asociados directamente a un ejercicio de la falta de consecuencias. Usted no tiene que consecuencias casi nunca, ni sociales, ni políticas, ni judiciales, ni de ninguna naturaleza, ni familiares. Usted simplemente se lo da la gana y usted nadie le cuestiona. Eso pasa mucho aquí, lamentablemente. Por eso ningún partido puede asociar su imagen, digamos, con validez a una supuesta actitud prístina que no se relaciona con la corrupción. De todas formas, el presidente retomó el tema señalando que no son iguales. O sea, que aquellos tienen una actitud, bueno, otros tienen otra. Yo creo que, lo siento, para mí todos son iguales. Unos tendrán una forma de hacerlo, otro otra forma, donde quiera hay. Yo creo que donde quiera hay gente muy seria y muy honesta, y donde quiera hay ladronazos, ni sinvergüenza de tomo y lomo. Y yo creo que el PRM no escapa a eso. Porque no, al final no es un tema de partidos políticos, es un tema de la propia sociedad. Pero analizando el PRM, creo que es un partido exitoso si lo analizamos a partir de la rapidez con la que llegaron al poder. Tener 6 años en el gobierno de los 11 que tienen como organización, sin duda es un partido exitoso visto desde esa forma. Me gustó el discurso de Deligne Ascensión, un discurso bastante aterrizado. Decía el señor Deligne Ascensión en su intervención que, y cito, no podemos permitir que aspiraciones legítimas se conviertan en fracturas. A propósito de las históricas divisiones del propio partido antiguo PRD, hoy PRM, imagino que se refería al señor Deligne Ascensión a lo que le viene al partido PRM en los próximos meses, años, que debe saber sortear muy bien para llegar unidos al 2028 y por supuesto que mantenerse en el poder. Eso dependerá de muchas cosas. Carolina Mejía está en Japón en temas de la alcaldía. Imagino que el viaje le coincidió porque la celebración se había pospuesto en 1 o 2 ocasiones, en la celebración de los 11 años del PRM. Le preguntaron a Hipólito ayer, le preguntó una periodista de que si había una línea bajada para apoyar a David Collado, que cómo se sentía él con eso. Dijo que no, que estamos en tiempo de mujeres, que Carolina será la candidata del PRM, y que con eso no hay mayores inconvenientes, dijo Hipólito Mejía cuando le preguntaron sobre gente de Hipólito
que han pasado a apoyar a David Collado y que puede generar una situación interna y de fricción. Buenos días, don Dani. Jóvenes, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, el PRM, como dice Joanna y como han dicho otros, yo lo decía anoche, el PRM es uno de los partidos más exitosos del sistema de partidos de la República Dominicana a partir de que estas organizaciones se forman. Los partidos son el vínculo entre la sociedad y el Estado, y los partidos procuran ir al Estado para administrarlo y desde ahí generar bienestar, generar felicidad. Dependiendo del partido, del enfoque que tenga, bueno, hay una manera una visión de ver cómo se administra el Estado, y otros partidos tienen otra manera de enfocarlo, pero en el fin, en el propósito, es siempre procurar el bienestar de la gente y hacer que el Estado utilice de la manera más adecuada los recursos del Estado. Eso así opera, y creo que a partir de lo que ha ocurrido con el ascenso del PRM al poder, hay que decir que es un partido de éxito. Se convirtió en las elecciones en que el presidente Abinader iba como candidato a la vicepresidencia, Hipólito Mejía, en el 16, cuando Luis entra a la boleta presidencial como candidato a la vicepresidencia de la República, pasó rápido a convertirse en el partido más importante de la oposición, sacó un 30 y tanto, 36%, y obvio que eso ya proyectaba al PRM como un partido con vocación de poder real, y 4 años después convierte al presidente Abinader en el presidente de la República. Si usted lo mira así, no hay duda de que es un partido de mucho éxito. Habrá que esperar que concluya ya la gestión de Abinader, primer presidente del PRM, para evaluar sus cuatrenios, sus 8 años en la presidencia de la República. Lo de ayer fue la celebración del aniversario número 11 del Partido Revolucionario Moderno. Mucha gente se ha preguntado, ¿por qué en Santiago? ¿Por qué no en la capital? Bueno, la verdad es que el PRM está muy bien en Santiago, la provincia o la región donde marca más el PRM es en Santiago. Es la vicepresidenta de Santiago, el presidente de su origen es de Santiago, el presidente del partido es de la zona, José Ignacio Paliza, de Puerto Plata. Bueno, el PRM decidió hacerlo allí, pudo haberlo hecho en el sur, pudo haberlo hecho en el este, lo hizo en Santiago, igual pudo haberlo hecho en la capital. Pero fue un acto interesante, bonito, muchas cosas pasaron dignas de comentario. Por ejemplo, una llamativa es que el PRM no hizo como se acostumbra a hacer cuando los partidos celebran aniversarios, por lo regular invitan, y si están en el gobierno, por lo regular y hasta fuera del gobierno, invitan a los partidos amigos, a los partidos aliados. Los aliados no fueron invitados y algunos de ellos se han quejado y me lo han expresado por diferentes vías, no los invitaron. Entonces le hago esa observación al PRM. El tono del discurso del presidente Abinader lucía molesto. Leonel Fernández le decía arrogante, o le dijo ayer arrogante. Ay, mi madre. Leonel Fernández no... Un hombre prudente. Sí, un hombre prudente como Leonel Diciendo Fernández. arrogante. Ay, Dios Dijo mío. que el gobierno, y se refería obviamente al presidente, responde con arrogancia ante el avance de la oposición, porque el presidente Abinader decía que al candidato o al dirigente de la oposición más quejoso se le olvida lo del buscador Google. Obviamente se refería a Leonel Fernández y Leonel se lo tomó para él. Y decía que el buscador de Google no tiene nada que ver con los problemas que le genera al bolsillo al ciudadano, que eso no tiene nada que ver con Google. Y Abinader hacía la comparación para hablar de la situación económica del 12, de la pobreza del 12, y el 12, quien estaba en la presidencia y había dejado el país en un punto, se llama Leonel Fernández. Y entonces Leonel se dio por aludido y ayer mismo respondió al presidente de la República, y la manera en que el presidente hablaba, digo yo, en mi interpretación, molesto, enérgico, si queremos buscarle algún calificativo adicional, enérgico, muy enérgico, parecía que el presidente estaba marcando un antes y un después. Mucha gente asume que el presidente Abinader ha estado trabajando
de manera que el doctor Leonel Fernández crezca, y algunos han dicho que Leonel Fernández es el candidato del presidente Abinader. Y yo digo, bueno, no tendría sentido, y para los fines históricos sería una acción de traición, un acto de traición del presidente Abinader apoyar a un candidato o a un dirigente político que no es de su partido es el PRM. Pues ayer creo que eso comenzó a cambiar, en la forma en que el presidente enfocaba su discurso, en la manera en que abordaba el tema de la comparación entre el pasado y el presente. Él no se refirió o no fue tan enfático en la gestión de Danilo Medina, y todo el mundo sabe lo que ha dicho Abinader sobre la gestión del presidente Medina. Todo el mundo sabe incluso que parte de las acciones del Ministerio Público Independiente han tenido que ver con la interpretación que ha hecho el presidente Abinader de los dos periodos de gobierno del presidente Danilo Medina. No hay que ser inteligente para colegir de manera rápida y clara en que el presidente Abinader hizo campaña básicamente atacando los actos de corrupción supuestos o reales que se produjeron en la administración del presidente Medina. Nunca antes había mirado, y nunca antes ha mirado todavía, a los actos de corrupción que se pudieron haber cometido en los gobiernos del presidente Fernández. De modo que en mi interpretación, quizás ingenua, está claro que el presidente ha decidido marcar diferencia entre su gobierno y los gobiernos del doctor Leonel Fernández, a quien él considera es el quejoso mayor de los dirigentes de la oposición. El tema de la corrupción, que el presidente lo trató, que Oscar refería hace poco, nosotros hoy estaremos dando a conocer la encuesta de ACD Media, la primera de este año, y debo adelantar que me ha sorprendido de manera preocupante el nivel de importancia que ha vuelto a dar la población el tema de la corrupción. Está dentro de los primeros problemas de preocupación hoy día para República Dominicana. Nosotros habíamos dicho hace mucho tiempo que, bueno, a veces uno no sabía por qué la oposición o por qué el gobierno hacía tanto énfasis en el tema de la corrupción cuando lucía tan poco importante para la población. Cuando usted medía los principales problemas del país, la corrupción salía número 14, número 11, por ahí. Pues no, esto cambió. El tema de la corrupción está hoy dentro de los elementos fundamentales de preocupación de la sociedad dominicana en el momento. Y tiene sentido a partir de las cosas que han estado ocurriendo, que como también decía Oscar, hemos tenido corrupción siempre y la vamos a tener siempre. Por ejemplo, cuando la gente se le pregunta qué partido pudiera acabar con la corrupción en el futuro, hay un nivel importante de la población que entiende que eso no lo acaba nadie, que fulano, el partido X o el partido Y puede ser menos o más corrupto, pero que también de llegar al gobierno va a incurrir en lo mismo. Entonces, eso obviamente que la desesperanza preocupa porque la gente entiende que puede y va a seguir ocurriendo. Bueno, pero tenemos que crear los mecanismos, y creo que de alguna manera hemos trabajado en el sistema judicial, hemos avanzado, no estamos donde queríamos porque se cuecen habas y va a seguir ocurriendo también en el sistema de justicia. No se manejan adecuadamente situaciones o se cometen errores que a veces uno se pregunta si es casual o si es que previamente se pensó en eso para que el expediente se cayera en el curso del tiempo, porque no se presentaron de manera adecuada las pruebas o porque las pruebas no son suficientemente sólidas, por lo que fuere. Entonces creo que la preocupación de la gente hoy día ha vuelto a ponerse en el tema corrupción. Es un asunto con el que tendrá que lidiar el presidente, con el que tendrá que lidiar el gobierno, y que de alguna manera afecta o afectará o beneficiará, dependiendo lo que ocurra, al candidato o a la candidata que escoge el PRM para competir en las elecciones del 28. Lo que el presidente invocaba sobre la unidad, yo creo que es importante y es uno de los temas clave para el éxito del PRM de cara al proceso electoral próximo. Garantizar la unidad en un partido donde yo he contado aquí que he verificado, no es que solamente he escuchado denuncias, he verificado de cómo algunos dirigentes compitiendo con otros dentro del PRM le mandan a hacer campañas que pagan, campañas que se dirigen contra un compañero del partido. Entonces, creo que el gobierno y el presidente tienen un momento retador para que la organización pueda salir lo menos lesionada posible de un proceso interno al que tienen que abocarse. Nosotros recordamos, el país creo que no olvida
la experiencia que vivió el Partido de la Liberación Dominicana en el 19, cuando el candidato a la presidencia quiso imponer e impuso un candidato, el presidente de la República, siendo Danilo Medina presidente, impuso un candidato a la presidencia que se llama Gonzalo Castillo, y se produjo una fractura en el partido de gobierno, en el Partido de la Liberación Dominicana. Se fue del partido el doctor Leonel Fernández e impidió que el PLD permaneciera en el poder, cosa que lucía fácil si no se producía la fractura del partido. Entonces, ese ejemplo está muy reciente. Por eso entiendo la preocupación que debe tener hoy el presidente de la República, porque las cosas se manejen de forma adecuada en su organización. Ayer mismo en el acto le preguntan al otro líder del partido, Hipólito Mejía, sobre una decisión de Jean Luis Rodríguez, que decide dejar a Carolina para irse a apoyar a David Collado. Y la respuesta de Hipólito es una cosa provocadora también. O sea, nadie tiene derecho a irse para un lado sino porque lo compran. Entonces, creo que ahí hay de parte y parte. Al presidente le corresponde jugar un papel como presidente de la República y, al ser el principal líder del partido, árbitro. Danilo prometió ser árbitro y nunca lo pudo ser, y se declinó por un candidato de manera clara y abierta. Y miren el resultado. Entonces, es claro que al presidente Abinader, viéndose en ese espejo, le va a tocar la tarea de arbitrar de manera especial este proceso para que quien salga de ahí sea la voluntad auténtica del Partido Revolucionario Moderno. Pero a Hipólito, que es el otro líder, le corresponde prudencia. ¿Por qué? Bueno, porque él es el papá de Carolina que aspira, pero Hipólito es el otro líder del PRM también. No se puede desbocar y obrar de manera imprudente en un proceso en el que él también debe guardar algún tipo de compostura por el bien del partido. De modo que quería decir eso a propósito del discurso del presidente y de esa reacción de Hipólito, y a propósito, obvio, de los 11 años del PRM, organización que nosotros desde aquí felicitamos y les deseamos todo lo mejor. Bueno,